A orar para iniciar. Señor, por tu amor, gracias por tu soberanía, gracias porque en ti podemos confiar, gracias a que tú eres un Dios eterno, verdadero, poderoso. Tú no cambias, eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y en eso, Señor, radica nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza en ti, Señor, nuestro consuelo en ti, Señor, de que tú eres soberano y tienes control de todas las cosas en nuestra vida. Así que, Padre, ponemos en tus manos este tiempo, cualquier situación que quiera venir a distraernos, Señor, de lo que tú quieres hablar en nuestra vida hoy, lo sometemos delante de ti, Señor, lo traemos delante de ti para que tú gobiernes, Señor, sobre nuestra alma, sobre nuestra mente, sobre nuestro espíritu en esta mañana, Señor. Te damos toda la honra y la gloria a ti. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Estamos hoy terminando el libro de Romanos. Estamos en el capítulo 16. Pablo pudo haber terminado esta carta en el capítulo 15, pero como sabemos, o quienes han estudiado otras cartas de Pablo, él siempre dedica una sección para saludar a los hermanos de las iglesias a las que está escribiendo, para algo, un mensaje último, una última estocada, ¿verdad? En sus cartas, un mensaje para la iglesia en sí, y no es la excepción en esta carta a los romanos. Todo el capítulo 16 vamos a tener variedad de nombres, tanto nombres judíos como nombres griegos, personas, hombres, mujeres, matrimonios que sirvieron junto a Pablo en medio de todos sus viajes. Y recordemos, Pablo está escribiendo esta carta mientras está en la ciudad de Corinto. Al final ya de su tercer viaje, él está ya a punto de regresar a Jerusalén. Entonces, hace una pequeña recopilación de varias personas que han apoyado a Pablo en el ministerio, y con esto podemos darnos cuenta de que verdaderamente la obra del Señor no se trata acerca de un hombre, sino del cuerpo de Cristo. Y queda reflejado en este capítulo, y es lo que podemos comprender, que así como en el Antiguo Testamento vemos las genealogías en los primeros libros, dándole importancia a Dios, a la familia, acá podemos ver también cómo el Señor le da importancia a toda la familia de Dios, a toda la familia en el Señor, porque no es solamente acerca de una persona. Y quién sabe si estas personas el Señor las hubiera usado para escribir también más libros y cartas acerca de cómo se iba desarrollando la iglesia. ¿Cuántos libros tendríamos? ¿Cuántas cosas podríamos haber sabido acerca de la obra de Dios en cada una de las ciudades donde Pablo plantó iglesias, donde levantó personas para que continuaran con la obra? Entonces, esto nos habla acerca de que de verdad somos una familia en Cristo, que somos un cuerpo en Cristo, y no es acerca de solo una persona. Nada se debe centralizar en una sola persona, sino que todo debe estar centralizado en Jesucristo. Así que antes de iniciar el capítulo 16, quiero retomar solo 4 puntos importantes acerca del capítulo anterior, el capítulo 15. Recordemos, Pablo está animando a la iglesia por ciertas situaciones que han estado sucediendo dentro de la iglesia, y desde capítulos anteriores, Pablo se ha enfocado en animar y aconsejar a la iglesia en cómo debe desarrollar su vida cristiana. Pero en esta última sección, él se ha enfocado más en cómo es la convivencia entre la iglesia. ¿Cuál debe ser el enfoque principal de la iglesia, del creyente dentro de la iglesia? ¿Por qué? Había situaciones no esenciales, no meramente importantes que afectaran nuestra salvación o que afectaran la salvación, pero que sí iban a afectar la unidad dentro de la iglesia. Iba a traer división, iba a traer separación, conflicto dentro de la iglesia por cuestiones culturales, por cuestiones de las tradiciones, por cuestiones religiosas, legalismo religioso,
¿verdad? Y este conflicto se daba principalmente entre los judíos y gentiles, los no judíos, porque obviamente venían de trasfondos completamente distintos, pero ahora han formado una misma familia, una sola familia en Cristo Jesús. Como el Señor dijo en los evangelios, Él tenía su redil, pero tenía otro redil que también venía a unirlo para hacer un solo redil de su pueblo. Y eso es la iglesia, ¿verdad? Entonces, estas situaciones no esenciales, no tan importantes, estaban detonando división y conflicto dentro de la iglesia. Pero entonces Pablo comienza a animarlos en 4 puntos específicos en los cuales deben de enfocarse. El primero es la mutua edificación. Tienen que enfocarse, o la iglesia hoy también, no solamente la iglesia romana, sino que hoy la iglesia debería enfocarse en buscar la unidad en lo que verdaderamente importa, que es la palabra de Dios, que es alabar a nuestro Señor por cada una de sus obras. Buscar la unidad de lo que verdaderamente importa y no más bien, y no buscar las divisiones y no las cosas que nos separan. Porque lastimosamente la religiosidad es la que se ha encargado de que, fundamentado en preceptos de hombres, han comenzado a poner restricciones dentro de la iglesia, dentro de sus miembros, para decirles, esta es la manera, es esta otra, este es el modelo que deberíamos de seguir, pero son puras percepciones de los hombres. Y eso ha provocado desunidad dentro de la iglesia, ha provocado división en cuestiones de forma y no se han centralizado en lo que verdaderamente importa, que es el Evangelio de Cristo. Un segundo punto en el que la iglesia debería enfocarse es en llenar todo el Evangelio, es en llenar todo lugar con el Evangelio de Cristo. Pablo ha recorrido las ciudades y a mitad del capítulo 15, él está diciendo a la iglesia que él se ha encargado y se ha asegurado de llenar a todo lugar con el Evangelio de Cristo, alcanzando aquellos lugares donde aún no ha sido alcanzado, donde aún no ha sido nombrado el Evangelio de Cristo. Y ese ha sido su llamado, ese ha sido su objetivo. Pero saben, con esto nos da una lección también de lo que verdaderamente deberíamos estar haciendo como iglesia. Llevando el Evangelio y llenando con el Evangelio todo lugar en donde estemos, desde nuestro hogar, porque el contexto no nos está hablando solamente acerca de que el Evangelio haya sido predicado, porque hoy en día la mayor parte del mundo ha escuchado acerca de Jesús, conoce acerca de Jesús, pero no tiene una relación con Cristo Jesús, porque han escuchado la parte religiosa, la parte informativa acerca de quién es, pero eso no quiere decir que el Evangelio ha ocupado y ha llenado todo lugar, ha alcanzado todo lugar. Y por eso es que hoy todavía hay lugares que necesitan ser llenos con todo el consejo de Dios, con toda la palabra de Dios y con todo el Evangelio de Cristo. Desde nuestro hogar, nuestra ciudad, en las calles, los hospitales, las cárceles, los colegios y escuelas, necesitan ser llenos del Evangelio de Cristo, no de la religión, no de una denominación, sino de todo el consejo de Dios. No es de que voy a agarrar este versículo que me gusta y este otro y vamos a hacer una enseñanza acerca de el amor y de las promesas y de la prosperidad. No, sino que podamos ver todo el consejo de Dios y podamos ser confrontados ante nuestro pecado para que el Espíritu Santo traiga convicción y arrepentimiento de toda verdad en nuestra vida y entonces verdaderamente seamos transformados, nacidos de nuevo, no por nuestras palabras, sino porque el Evangelio de Cristo está llenando todas nuestras vidas, todo lugar. Y el consejo de Dios está guiando y discipulando a todo hombre y a toda mujer, a toda la iglesia del Señor. Entonces, ese es el segundo punto en el que deberíamos de
enfocarnos. El tercero es en la última sección del capítulo 15 y lo hemos expresado en la manera en la que Pablo les dice a los romanos: yo deseo ir a verlos. He deseado desde hace años poder ir y alegrarme con ustedes, gozarme con ustedes y venir con todo el gozo y lleno del Evangelio y poder compartir con ustedes acerca de la sana doctrina. Eso nos habla acerca de un deseo que debe haber en nuestros corazones también para congregarnos. Un deseo que debe haber en nuestros corazones por estar unidos y compartir con nuestros hermanos en Cristo. No solamente los domingos, sino que también como lo hacía la iglesia de los Hechos. Partiendo el pan en las casas, visitando al hermano o la hermana que tal vez viven solos, que tal vez están viviendo una situación difícil, poder acompañarles o simplemente tomar café y compartir acerca de lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas, porque eso edifica a la iglesia. ¿De qué manera? Cuando usted escucha cómo el Señor está trabajando en la vida de una persona, glorificamos a Dios juntos. Cuando escuchamos del sufrimiento de un hermano o hermana, sufrimos juntos. Y cuando vemos la victoria, glorificamos al Señor juntos. Entonces, ese es otro punto en el que deberíamos de enfocarnos como iglesia el día de hoy. La importancia de congregarnos, de poder compartir juntos como familia. Y hace algunas semanas, el pastor Lance Cook mencionó un ejemplo acerca de un hermano de su iglesia. Él necesitaba un trasplante de riñón. Y este hombre le preguntó al médico cuando venía a hacer el trasplante, le preguntó: ¿cuándo sé yo que este riñón comienza a funcionar? El doctor le dijo: inmediatamente, el momento en el que este riñón sea conectado al cuerpo, él automáticamente comienza a funcionar y a ejercer su función. Y él: pero yo no lo veo, ni lo siento. Sí, pero no se trata de que usted lo sienta o lo vea. Se trata de que el riñón está diseñado para que cuando esté conectado al cuerpo, él comience a ejercer la función para la cual fue creado. Entonces, el pastor Lance nos hablaba acerca de este ejemplo para poder ilustrarnos cómo es que funciona un miembro de la iglesia, un miembro del cuerpo de Cristo. No podemos estar aislados. Necesitamos estar conectados con el cuerpo de Cristo, porque de lo contrario no vamos a desarrollar ni a cumplir la función para la cual el Señor nos tiene acá, para el cual Él nos ha traído a pertenecer a su cuerpo, a su iglesia. Entonces, esto es la necesidad de que todos podamos congregarnos y tener un cuerpo, pertenecer a un cuerpo, a un miembro del cuerpo de Cristo, a una iglesia. Ahora también, parte de esto es porque Pablo pidió oración. Al final del capítulo 15, él le dice a la iglesia, les pide ayuda en oración, porque sabía lo que le esperaba en Jerusalén cuando él regresara. Porque él tenía la expectativa de viajar a Roma como misionero. Pero los planes del Señor cambiaron un poco y él viajó a Roma como prisionero, no como misionero. Pero el punto es que él está pidiendo ayuda en oración para poder soportar lo que vendría para él. Y esto nos habla de llevar juntos la carga, como hermanos, como cuerpo de Cristo. Y el cuarto punto es recordar que los caminos del Señor, sus planes y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Por lo tanto, debemos someter todo delante del Señor, traerlo todo delante de Él, para que Él nos prepare, traiga convicción y traiga el anticipo del Espíritu Santo a nuestra vida para cuando vamos a pasar por un tiempo de prueba, por un tiempo de tribulación. Entonces, no caminemos solos, no carguemos solos, pidamos oración y pidámosle al Señor que nos dé la convicción y el entendimiento para cómo saber afrontar las situaciones que nos esperan por delante. Porque eso es parte
de lo que necesitamos como miembros del cuerpo de Cristo. Son estos 4 puntos, estos 4 enfoques en los cuales deberíamos de estar trabajando hoy como iglesia. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con el capítulo 16. Versículo 1 nos dice, todos estos son personas claves en la obra que el Señor ha hecho a través de Pablo en tierras de los gentiles. Versículo 1 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, primero recordemos, Pablo está escribiendo esta carta en Corinto. Aquí es donde él tiene acceso, conoce a esta mujer, que al parecer va camino a Roma. Entonces es con ella con quien posiblemente se dice que Pablo envía la carta, esta carta que estamos leyendo. Ahora, Pablo no va a recomendar a la ligera. Él recomienda con fundamento a esta mujer, la cual ha servido al Señor en la iglesia en Cencrea, cerca de Corinto. Y anima a la iglesia a que la puedan recibir como es digno de los santos. No es como que la reciban con todos los lujos, pero sí que tengan este don de hospitalidad y generosidad con ella, de poder abrazarla, poderla hacerla sentir como en casa. Y esto es parte de uno de los dones del Espíritu dentro de la iglesia. Es parte de las funciones que tenemos como iglesia. También el poder recibir a los hermanos en el Señor como es digno, como se debe. Y que la ayuden, pide Pablo, en cualquier cosa que ella necesite durante su estadía. Porque ella ha sido de mucho apoyo para Pablo y para la iglesia y para muchos otros miembros en la iglesia de Cristo. Ahora, que alguien como Pablo escriba estas palabras acerca de una persona, verdaderamente, Pablo no escribe a la ligera estas cosas. Verdaderamente tuvo que haber un fundamento, un testimonio a través de sus acciones para que esto verdaderamente sucediera. Entonces, debemos comprender aprendemos que la importancia es que estas personas estén acá mencionadas es porque verdaderamente dispusieron su vida completamente al Señor, a su servicio, independientemente si fuesen a ser nombradas en una carta o no, independientemente de iban a ser vistas o no, porque no sabemos mucho acerca de estas personas, pero el Señor tomó en cuenta su servicio y por eso están acá, con un legado escritas. No sabemos más de ellos, poca información, pero lo poco que sabemos y reconocemos es que fueron personas que verdaderamente no solo enseñaron con palabras, no solo vivieron su salvación con palabras, sino que testificaron con ellas a través de sus acciones. Vamos a continuar en versículo 3. Dice, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Aquí tenemos a un matrimonio ejemplar, Priscila y Aquila, personas que Pablo conoce en Corinto, y no solamente porque se topan en la sinagoga, sino porque también tienen en común su mismo oficio, que eran fabricantes de tiendas. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 18, nos habla acerca de la dinámica de este matrimonio con Pablo, cómo caminaron juntos, comenzaron y formaron parte de la misión de Pablo hacia otras regiones. E incluso estando en Éfeso, en el capítulo 18, nos habla acerca de que ellos escuchan a Apolos, un predicador que venía de Alejandría,
y que estaba enseñando acerca de el arrepentimiento o el bautismo en agua, del bautismo en Juan. Y ellos lo consolidan y le exponen todo el resto, completamente el Evangelio de Cristo. El Señor los usa para consolidar a este hermano e instruirlo en la palabra de Dios, instruirlo en la verdad. Y el Señor continúa luego usando a Apolos, no solo en Éfeso, sino que también en la iglesia en Corinto. Entonces vemos un testimonio ejemplar de un matrimonio, cómo debe funcionar. Ambos involucrados, ¿verdad? Siendo un complemento perfecto de la obra de Dios, de la obra que el Señor quiere hacer a través de nuestra familia, a través de nuestras vidas. Es un testimonio ejemplar, este matrimonio que tenemos acá. Ahora, no solamente apoyaron a Pablo, vean el saludo, ¿verdad? En el versículo 4, perdón, en el versículo 5, en la primera parte, dice, saludad también a la iglesia de su casa. Lo que nos habla de que ellos, recordemos, ellos eran originariamente de Roma, pero habían sido expulsados por el emperador en cierto momento por causa de su fe en Cristo. Pero ahora parece que han regresado, no solamente han apoyado a Pablo alrededor de sus viajes, sino que han regresado y han iniciado una iglesia en su casa. Ahora, recordemos que cuando Pablo escribe, Pablo escribe a las iglesias de Éfeso, de Filipo, de Romanos, no está hablando de una congregación específica porque no habían templos en donde pudiesen reunirse en aquel momento. Por lo tanto, en grupos pequeños se reunían en casas y por eso era que tenían en común todas las cosas, porque compartían entre ellos, no solamente en las reuniones en cada una de sus casas, sino que también venían a congregarse en algún lugar abierto, espacioso, para poder disfrutar y tener este tiempo de coinonía unos con otros. Entonces, en Roma, no solamente está la iglesia en general, comenzamos a ver cómo comienza a rellenarse un poco más acerca de la historia de la evolución de la iglesia, de cómo comienza a crecer, cómo comienza a desarrollarse y a expandirse la iglesia. Y comienza con algo tan sencillo como una familia abriendo las puertas de su casa para enseñar acerca del Evangelio. Como este matrimonio, Priscila y Aquila. Y el Señor los está usando porque comprenden de que su vida ahora pertenece al Señor. Y así debería de funcionar un matrimonio. Ese es un buen ejemplo de cómo deberíamos de caminar como familia en Cristo. Versículo 5, en la segunda parte, continúa diciendo, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Interesante porque en la región de Acaya ahora comienza en la historia comenzamos a ver cómo se empiezan a rellenar esos vacíos. Este hombre, al parecer, es el primer creyente en Acaya y el Señor lo levanta para dirigir la iglesia en esta región. Y entonces Pablo lo saluda. Pablo hace mención de él acá. Versículo 6 dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Acá nuevamente tenemos estos dos personajes, estos dos hombres judíos, que al parecer tienen un buen testimonio en Jerusalén entre los apóstoles y que han venido a Cristo antes de que Pablo fuese alcanzado por el Señor. Versículo 8, saludad a Amplias, amado mío en el Señor, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo, saludad a los de la casa de Aristóbulo,
Saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Ahora, hay algo interesante acá, y es que estos nombres que tenemos acá, Aristóbulo, parecer era nieto del rey Agripa. ¿Recuerdan en el libro de Hechos? Pablo expone el evangelio ante el rey Agripa y él le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Bueno, Aristóbulo, dentro de la historia, él es uno de los nietos de este rey y ha sido alcanzado por el evangelio. Pero también nos habla de Herodión. Este nombre no es común. Este nombre pertenece a a una descendencia de la realeza. ¿Saben de quién? Del rey Herodes y de los diferentes Herodes, del gran Herodes y de los diferentes Herodes que estuvieron en Jerusalén persiguiendo también a Jesús y a los cristianos. Entonces, nuevamente el Señor, la gracia y la misericordia está alcanzando personas que parecían inalcanzables y el Señor ha tocado sus vidas y ahora están incluidos, están mezclados entre la iglesia y están sirviéndole al Señor. Saludad a los de la casa de Narciso. Este hombre era secretario del emperador. En aquel momento, el emperador de Roma. Un hombre, dice la historia, los libros de historia, que era un hombre rico, era un hombre predominante dentro de la ciudad, de influencia, pero que era un hombre malo, malvado. Pero ahora su corazón se ha vuelto a Cristo y es mencionado acá también porque no solamente ha venido al Señor, sino que ahora ha abierto su casa también para recibir a otros, para enseñar acerca del Evangelio de Cristo. Entonces, no sé, de alguna manera, Pablo está saludando a aquellos que fueron como él en el pasado, que perseguían a la iglesia, que eran personas malas, que consentían la muerte de otros, pero ahora están al servicio del Señor. Y gloria a Dios por eso. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Este Rufo no sabemos si es precisamente el hijo de Simón de Cirene, aquel hombre eh, eh, que fue tomado por los romanos para llevar la cruz del Señor, para ayudarle a Jesús cuando él estaba camino a ser crucificado. Esto está en los Evangelios, en Marcos capítulo 15, versículo 21. No sabemos si precisamente es este niño o este joven en aquel momento que ahora es un hombre y se ha mezclado con la iglesia también, pero lo tenemos acá, ¿verdad? Versículo 14 dice, saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludados los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Sabe qué es ósculo santo? Un beso en la mejilla. Era costumbre en aquel tiempo y parte de la generosidad, de la hospitalidad, recibir a los hermanos, recibir a las personas con un beso en la mejilla. Recordemos nuestro Señor Jesús cuando le reclamó a uno de los fariseos que cuando vino a su casa, él ni lo recibió con un beso en la mejilla, porque es que esto dentro de la cultura era parte del mostrar hospitalidad y bienvenida a las personas. Así que Pablo está diciendo estas palabras en esa dirección, de que sean hospitalarios unos con otros. Háganse sentir en casa unos con otros. Hermanos, ¿qué podemos aprender de todos estos nombres, aparte de lo complicado que algunos de ellos son? Pablo no trabajó solo.
El Señor puso personas idóneas, claves, alrededor de Pablo para que la obra del Señor, no era la obra de Pablo, era la obra del Señor, fuese establecida en todas estas regiones. Y algo muy importante, en aquellos tiempos la mujer dentro de la cultura judía, dentro de la cultura gentil, pagana, era menospreciada. Pero acá tenemos alrededor de 28 nombres de mujeres, las cuales han servido al Señor y están siendo reconocidas por su servicio y su entrega al Señor. Así que tienen un rol muy importante dentro de la iglesia, dentro de la obra del Señor. Y esto nos habla de los diferentes miembros dentro del cuerpo de Cristo, los cuales necesitan ser activados y que comiencen a funcionar según el llamado y el propósito que Dios ha traído a cada una de sus vidas. No solo los hombres, no solo las mujeres, sino también los matrimonios, la familia. Es necesario que todos busquemos cómo poder servir al Señor en nuestras diferentes capacidades, según su llamado y propósito, según el don que Él ha puesto en cada uno de nosotros. No es necesario que usted, o vital, que usted vaya a un seminario bíblico. No es vital y sumamente necesario que usted conozca toda la palabra de Dios, pero sí es necesario que tenga la disponibilidad en su vida y en su corazón de rendirla a Él y ponerla al servicio del Señor. Ahora esto del servir no es solamente aquí en la congregación, dentro de la iglesia, cuando tenemos evangelismo, cuando visitamos el hogar de ancianos. El servicio del Señor comienza en nuestro hogar, con nuestra familia. La hospitalidad, el amor, la generosidad, ahí inicia. Ese es el primer ministerio del que el Señor nos ha llamado, a cuidar y a plantar en nuestro hogar. Y el Señor continuará guiándonos hacia donde más hacer, fuera de las puertas de nuestro hogar. Pero ahí es donde inicia todo. Esto aprendemos. Ahora tenemos en versículo 17 un último consejo y advertencia de Pablo. Dice: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿De qué nos está hablando Pablo acá? De todas aquellas personas que están causando división y separación dentro de la iglesia. El consejo es simple: apártense de ellos. Busquen cómo no tener comunicación directa con ese tipo de personas. Escúchenlos si no hay opción, pero no les hagan caso, no les siga el juego, porque a través de sus palabras, de su ingenio, de la sutileza de sus palabras, buscan cómo engañar los corazones de los ingenuosos. Ahora, los corazones de los ingenuosos, está refiriéndose Pablo a aquellos corazones que son inocentes, que están aprendiendo apenas a cómo caminar en el cristianismo. Entonces son tan susceptibles a ser engañados que estas personas aprovechan para jugar con su fe. A ver, esto en este tiempo, pero en nuestro tiempo tenemos que tener mucho cuidado también, porque ahora se han vuelto un poco más, por decirlo así, descarados. Ya no tienen filtro, ya no tienen vergüenza. ¿Y cómo podemos identificarlos? Bueno, son personas que están buscando sus propios beneficios, que están buscando edificar su propia iglesia, su propio reino, y no edificar a la iglesia de Cristo. Ellos comienzan a partir de engaños disimulados con la palabra de Dios, con versículos bíblicos, con enseñanzas, mezclándolas
con psicología, filosofías y pensamientos no bíblicos. Y comienzan a establecer preceptos de los hombres. De que usted no debe decir de esta manera, no debe hablar así, así. Esta es la manera en la que si usted no pertenece a nuestro movimiento, a nuestra congregación, a nuestra secta, etcétera, usted no verá la salvación. Y estas personas se aprovechan de la iglesia, de los nuevos creyentes. Por eso es necesario y es bíblico de que meditemos en toda la palabra de Dios para estar preparados y listos y poder filtrar todas estas palabras de estos hombres y mujeres que están engañando a la iglesia, que están engañando al pueblo de Dios y están manchando el testimonio de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y están manchando también el nombre de nuestro Señor. Por eso es que muchas personas, hoy usted las puede escuchar y decir, no, yo es que a la iglesia no voy porque son hipócritas, porque siempre andan buscando el dinero de la gente, porque siempre andan buscando cómo enganchar a las familias, cómo separar familias. Y es por personas como estas, a las que Pablo está mencionando acá, que el testimonio de la iglesia está siendo manchado. Pero gloria a Dios, porque aquí tenemos una llamada de atención, una advertencia. Si esto funcionó en el tiempo, hace 2000 años, en el tiempo de Pablo, puede funcionar en nuestra vida hoy. Estamos advertidos. Cuando lleguen personas de este perfil, con palabras engañosas, persuasivas, separémonos de ellos. No digamos nada y dejémoslos ahí. No les sigamos el juego. ¿Por qué? Versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuosos para el mal. ¿Qué quiere decir esto? Pablo está animando a la iglesia. Ustedes son sabios para hacer el bien. Entonces, busquen cómo enriquecerse en sabiduría y cómo poder aplicar los principios bíblicos que han aprendido, la sana doctrina que han aprendido. Busquen cómo enriquecerse en esto, en cómo hacer el bien y sean ingenuosos, o sea, sean simples, inocentes para aprender acerca del mal. No es necesario que usted busque cómo ser malicioso para saber cómo piensa el mal. Deje eso ahí y enriquezcase con la palabra de Dios en saber cómo hacer el bien, en cómo poder edificar a la iglesia, cómo poder servirle al Señor, hacer su voluntad. Es el mensaje de Pablo acá. Porque el testimonio de la iglesia en Roma ha sido la obediencia. ¿La obediencia que a los hombres? No, la obediencia a la palabra de Dios. Entonces esto es un llamado también para nosotros a buscar ser obedientes en lo que nos dice la palabra de Dios. Y hermanos, esto nos ayudará a permanecer y a continuar saludables espiritualmente. Para que cuando lleguen personas que quieran persuadir a la iglesia, nosotros podamos permanecer saludables. Saber qué hacer, cómo responder ante este perfil de personas. Versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hermanos, ánimo, hacia adelante, sepárense de estas personas, continúen haciendo el bien en obediencia y en breve el Señor aplastará a Satanás. Esto no está hablando acerca de un momento inmediato, sino que Pablo acá está recordándole de alguna manera lo que sucederá más adelante cuando el Señor venga con su reino para reinar, establecer su reino en esta tierra. Y entonces, capítulo 20 de Apocalipsis habla acerca de que Satanás será atado y echado al fondo del abismo. Entonces, el ánimo de Pablo acá es: continúen en obediencia, tranquilos, porque en breve el Señor vendrá
y atará a Satanás y lo enviará al fondo del abismo, y ahí habitará bajo vuestros pies, no solo los de él, sino los de la iglesia, los del reino, los que estaremos juntamente con el Señor en su reino. Versículo 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jason, Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esta es como la quinta despedida, Pablo, y probablemente nos identificamos. Cuando nos despedimos una y otra vez, Pablo no quiere terminar. Verdaderamente tiene un corazón y un deseo por estar con esta gente, con estos hermanos, y involucra a todos aquellos que están con él en su misión mientras está en Corinto. Y tenemos acá obviamente a Timoteo, hijo espiritual, discípulo cercano de Pablo. Tenemos Lucio, Jason, Sosípater, parientes en la fe de Pablo. Tercio, que es como el escriba de Pablo, él es quien está escribiendo la carta mientras Pablo la está dictando. No es que Tercio haya escrito toda la epístola por inspiración del Señor, sino que él está transcribiendo todo lo que Pablo le está diciendo y aquí está su firma. Yo, Tercio, también, que estoy escribiendo la carta, los saludo en el Señor. Versículo 23 tenemos a Gallo, y a Gallo lo tenemos también en el libro de los Hechos. Dice que es hospedador mío y de toda la iglesia. Y esto nos habla del don de la hospitalidad que es necesario entre todos nosotros. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y hermano de Cuarto. Entonces, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Versículo 25, hasta el final. Dice, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Vamos a un momento rápidamente a desmembrar un poquito estos versículos. Cuando habla de que al que puede confirmarlos, esta palabra lo que quiere decir en su contexto original es a sostener, aquel que puede sostener, aquel que tiene el poder para afirmar y respaldar. ¿Respaldar qué? El evangelio que ha sido predicado por Pablo, el cual es el mismo que ha predicado Jesucristo. Y aquí tenemos un respaldo. Pablo está poniendo su sello y garantía de que es verdad lo que él está anunciado, del evangelio que él está predicando. Porque el único que puede sostenerlo por medio de ese espíritu, por medio de la escritura, es el Señor. Pablo está diciendo, es la misma predicación de Jesucristo. ¿Y de qué se trata su predicación? Es acerca de la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos y que ahora ha sido manifestado. ¿Cuál misterio? Bueno, de que el pueblo de Dios, Israel, Jesús vino a través de él para salvarlos, para darle la primicia de salvación, pero el misterio oculto ahí es que ahora los gentiles también tienen oportunidad de venir a salvación a través de Cristo Jesús, y que ya no son dos pueblos separados, sino que ahora vienen a ser un solo pueblo en Cristo, la iglesia. Y el Señor es el que tiene el poder para afirmar esto, para sostenerlo y respaldarlo. Y esta revelación o este misterio ha sido manifestado a través de las escrituras, a través de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno,
y ahora ha sido dado a conocer a todas las gentes. Ha sido dado a conocer a toda la humanidad. ¿Para qué? Para que todos vengan y obedezcan a la fe y pongan su fe en Jesucristo, para que tengan salvación. Y Pablo termina diciendo, al único y sabio Dios, que ha permitido todo esto y que dentro de su voluntad soberana ha sido esta la salvación para todo aquel que ponga su fe en Jesucristo. A Él sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén y amén. Terminamos la carta de Romanos. Yo lo animo a repasar cada uno de los principios que hemos visto a lo largo de estos meses de esta carta, porque esta es una carta que nos va a ayudar a tener firmeza en cuanto a nuestra doctrina, en cuanto a lo que creemos, en cuanto a lo que el Señor verdaderamente ha hablado para la iglesia. Aquí tenemos el plan de salvación. ¿En qué consiste el plan de salvación? El poder que Dios tiene para salvar, el poder que tiene para salvar a través de la gracia, el poder que Dios tiene para santificarnos mediante la gracia y el poder que Dios tiene para afirmar nuestra fe con su palabra. Todos aquí los secretos que el Señor tenía y que ha revelado a la humanidad, Pablo los ha resumido de una manera increíble y hermosa a través de esta carta a los Romanos. Esto es algo que deberíamos de volver a estudiar. La próxima semana iniciamos con Romanos 1 nuevamente, ¿no? Es una carta que deberíamos de estar continuamente estudiando para refrescar los principios y las verdades que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Exactamente, es la doctrina del Señor. Entonces, sí, porque a través de la carta a los Romanos, ¿qué ha pasado? Somos confrontados respecto a nuestro pecado, el cual nos dice que no importa que tan bueno sea usted y que buenas obras tenga, sino que no es acerca de las obras, es acerca de la fe en Jesús. Entonces confronta nuestro pecado, nos hace ver la realidad de lo que somos, que estábamos lejos de Dios, pero que por la gracia de Jesucristo ahora somos cercanos a Él y que toda la humanidad tiene la oportunidad de tener salvación en Jesucristo, pero el hombre tiene la responsabilidad de escoger también entregar su vida al Señor. ¿Perdón? La justicia viene a través de la fe, la justicia de la justificación. O sea, no perdemos nuestra salvación, sino que somos justificados por fe a través de Cristo Jesús, quien pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y una vez alguien me preguntaba, pero sí podemos perder nuestra salvación. Yo, ¿cómo? Eso, bueno, si alguien viene a la iglesia y hace la oración de fe, pero luego regresa a sus malos hábitos, entonces le decía, bueno, probablemente nunca fue salvo. La salvación ahí está. La persona probablemente no vino a ser transformada porque repetir una oración, eso no te salva. Lo que te salva es la fe que hay en tu corazón para afirmar que verdaderamente Jesucristo es el Señor y Salvador. Y cuando eso sucede, comienza a haber una transformación, un nuevo nacimiento en nuestro corazón, más allá de la religión y más allá de muchas otras cosas que este mundo ofrece. Y entonces ahí verdaderamente el Espíritu Santo viene como sello de nuestra salvación. Y en Él somos justificados. Tenemos esperanza. Así que hay muchas otras cosas más que podemos indagar, recordar refrescar a través de la carta a los Romanos. Pero gloria a Dios que hemos podido terminar esta carta, que el Señor haya hablado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por la enseñanza de tu palabra.
por el alimento, Señor, sano, fresco y nutritivo para nuestro espíritu. Señor, glorifícate a través de tu palabra. Señor, por favor, riega y germina, Señor Jesús, esta semilla que ha sido plantada en nuestros corazones, Señor, a lo largo de esta carta. Y glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Por favor, Señor, úsanos. Estamos disponibles, Señor. Aquí estamos, Señor, equípanos. Adiestra nuestras manos, nuestros dedos, Señor, para la batalla, Señor, de extender el Evangelio, Señor, en esta ciudad, en nuestras familias, de llenarlo todo con el Evangelio de Cristo, con tu palabra, con tu verdad, Señor. Guíanos, Señor, úsanos como iglesia. Ayúdanos a despertar, Señor, y a poner nuestra atención, nuestro enfoque en lo que verdaderamente importa, que es lo que tu palabra nos guía a hacer, Señor, la gran comisión como iglesia, Señor, para predicar tu evangelio, pero también para discipular, Señor, a otros a través de toda la palabra de Dios. Úsanos, Señor, glorifícate, Señor, por favor, y trae convicción a nuestros corazones y pon tú el querer como el hacer. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios por